Continuando con el curso de capacitación a esta fecha, en el primer curso de capacitación, temas problemáticos de interpretación y aplicación del nuevo Código Procesal Penal de 2004, organizado por la Comisión de Capacitación del Área Penal que aplica en el nuevo Código Procesal Penal para el año judicial 2015. En primer término, tenemos las palabras de bienvenida al ponente, al doctor Segismundo Israel León Velasco, a cargo de la doctora Gina Pamela Tapia Liendo, quien es miembro de la citada comisión y juez del cuarto juzgado unipersonal del Sistema Anticorrupción de Lima. Quien recibe con fuertes aplausos. Gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Doctor Segismundo Israel León Velasco, permítame dar nuestro agradecimiento a nombre de la Comisión de Capacitación para la implementación del Código Procesal Penal en la Corte Superior de Justicia de Lima. También hacerle partícipe estos saludos por parte de la presidenta de la comisión, la doctora Susana Castañeda Otsu, quien es la presidenta de dicha comisión, y nosotros como miembros integrantes estamos aquí preocupados por la aplicación del proceso penal en nuestra Corte Superior de Justicia. Agradecerle por haber aceptado acompañarnos esta tarde en estos temas de problemática de interpretación y aplicación del nuevo Código Procesal. Seguramente que el auditorio va a estar muy complacido de contar con su data experiencia y de nutrirnos con estos temas de problemática que se vienen suscitando en la actualidad. Bien, seguidamente quería hacerles presente también a todo el auditorio que se encuentra presente la miembro integrante de la comisión, la doctora Josefa Vicenta Izaga Pellegrini, juez especializada penal y también miembro integrante de la comisión. Bien, señores, gracias doctora por su apoyo. Y esta comisión, la tarde de hoy, tenemos la disertación del doctor y no me queda más que recibirlo pues como se merece con esta experiencia que tiene el doctor. Seguramente vamos a quedar muy satisfechos de este tema problemático que se presenta. Démosle un voto de aplauso para el doctor Segismundo y agradecerle por su participación en esta tarde. Gracias. En esta tarde tenemos como panelista al doctor Víctor Manuel Enríquez Sumerinde, quien es juez titular del segundo juzgado unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima. Asimismo cuenta con estudios de maestría en Derecho Penal en la Universidad San Agustín de Arequipa y con estudios de doctorado en la misma universidad. Asimismo es capacitador del equipo técnico de implementación del nuevo Código Procesal Penal y en el aula virtual del Poder Judicial. En esta tarde contamos con la presencia del doctor Segismundo Israel León Velasco, quien es juez superior titular de la segunda sala penal y ahora. Asimismo, tiene estudios de maestría en Derecho Constitucional y ejerce la docencia universitaria. Asimismo, tiene estudios de posgrado en la Universidad de Sevilla, España. Ha sido expositor en diversos eventos académicos en los que se ha abordado temas relacionados al nuevo Código Procesal Penal. Ha desarrollado cursos de especialización sobre Derecho Penal, delitos contra la acción pública y su aplicación al nuevo Código Procesal Penal, entre otros. En esta tarde tenemos como tema de disertación el procedimiento del planteamiento de la pretensón civil en los requerimientos de establecimiento mixto y acusación. Recibimos con fuerte aplauso. Bien, ante todo, muchas gracias a la Comisión por la invitación, gracias a ustedes por la concurrencia en día de paro de trabajadores judiciales. La amplia concurrencia que tienen ustedes es una muestra más de que el servidor judicial siempre está deseoso de aprender, capacitarse y superarse todos los días, porque el conocimiento, como todos sabemos, es tan amplio y que nunca vamos a llegar, que la vida es tan corta para poder comprender o saber todo lo que quisiéramos, ¿no es cierto? Bueno, ciertamente debo comenzar haciendo referencia a que se va a tratar un tema bastante particular, bastante polémico. Sé por las caras que veo un tanto conocidas por mi desempeño en la Corte Superior de Justicia de Lima, en el Código de Procedimientos Penales, que todavía varios de los presentes están todavía con el sistema anterior, el Código de Procedimientos Penales. Por lo tanto voy a tratar de conceptualizar la importancia que tiene el tema de reparación civil, no solamente para el ámbito del nuevo código, sino qué estaba pasando en nuestro antiguo código, ¿no? Esas cosas que no veíamos nosotros, una circunstancia que se presentaba
que pasaba debajo de nuestros pies y no nos percatábamos. Lo primero que debemos tener en cuenta es algo así como que cuando en el Génesis se dice que el Señor dijo hágase la luz y se hizo la luz, hay también un artículo, el 12.3 del nuevo Código Procesal Penal, que hace una referencia muy importante y dice lo siguiente: la sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida cuando proceda. Y esto es también algo así como que se dijo hágase la reparación civil en el proceso penal, y nosotros comenzamos a mover el avispero y comenzaron a darnos cuenta qué es lo que está sucediendo. La pregunta es, ¿qué pasa con el tema de la reparación civil en el proceso penal? ¿Por qué tenemos nosotros que ver temas de reparación civil en el ámbito penal? ¿Por qué algo que netamente o algo que normalmente debería ventilarse en la vía civil lo tenemos que ver en la vía penal? Pase, por favor. Entonces, ¿qué hace una pretensión civil en la vía penal? No, lo primero que nos preguntábamos. Y tomando en consideración entonces a Silva Sánchez, un párrafo que me gustó, él decía que la responsabilidad civil derivada del delito se halla en un criterio de economía procesal orientado a evitar el denominado peregrinaje jurisdiccional, ¿no? Es decir, evitarle la tragedia a la víctima de que esté en un proceso penal en el cual ciertamente es víctima, perjudicado por un hecho delictivo, y tenga que irse también a la vía civil para pedir una reparación civil respecto al daño que ha sufrido, ¿no? Saben ustedes que en la vía civil el proceso de indemnización también tiene sus propias vías, establece vía de abreviado conocimiento según la cuantía de indemnización que se solicite. Entonces, para evitar este peregrinaje, solamente por economía procesal hacemos que la pretensión civil también se acumule una acumulación heterogénea de pretensiones en la vía penal. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esta circunstancia, esta acumulación de pretensiones en la vía penal, vamos a dar cuenta que de repente, aún con el Código de Procedimientos Penales, estábamos haciendo algo que no está del todo bien, y que lo hacíamos simplemente de manera tal vez irreflexiva, porque este artículo, el 12.3 del Código de Procesal Penal, es el que nos genera una crisis, ¿no? Decía un autor, un filósofo, que el ser humano piensa, o el ser humano hace filosofía a partir de que se generan crisis. Por eso es que esa frase tan trillada de que nadie sabe hasta que lo pierde, ¿no? Media romanticón esa frase, tiene sus fundamentos filosóficos, ¿no? Porque cuando se genera esa pérdida, supuestamente se genera una crisis. Y el ser humano ahí comienza a pensar, ¿no? ¿Verdad? No, ella me quería, era la mujer de mi vida, era tan buena madre, me quería. Entonces ahí comienzas a pensar, porque en otra oportunidad de repente no lo pensaste. Era tu vida tan rutinaria, tan corriente, que no te genera una crisis, que te pongas a pensar esa circunstancia, ¿no? ¿Cuántos de nosotros antes de dormir nos sentamos un ratito en la cama, 15 minutos, y pensamos en qué es nuestra vida, ¿no? ¿Hasta dónde estamos yendo? Simplemente el tema de llegar cansado del trabajo hace que nos acostemos y inmediatamente caigamos con una piedra, y no pensamos qué es nuestra vida. Entonces, esto genera crisis. Entonces, este 12.3 generó una crisis en el sistema penal. Es decir, una crisis para que nosotros nos pongamos a pensar, ¿no? ¿Y qué está pasando realmente? Si es una acumulación de pretensiones, díganme ustedes, ¿no suena un tanto bárbaro de que, habiéndose acumulado dos pretensiones, la pretensión penal y la pretensión civil, en el antiguo código estoy hablando, pretensión penal y pretensión civil, por alguna circunstancia absolvamos o declaramos el sobreseimiento por prescripción de repente el proceso penal, y había un actor civil, había una persona que había propuesto una pretensión civil, y simplemente los jueces penales en la justicia penal no hacíamos nada respecto a la pretensión civil, y realmente nadie reclamaba, porque no se había generado un cuestionamiento sobre el particular. ¿Qué pasaba con esa pretensión civil? Quedaba flotando en el aire, nadie se pronunció, el juez se pronunció por la pretensión penal, pero no dijo nada sobre la pretensión civil, y el actor civil, como ya estaba acostumbrado en estas circunstancias, bueno, sobreseyeron o archivaron la pretensión penal, por lo tanto, yo tengo que seguir la suerte de esa pretensión penal. Y no estábamos resolviendo. Entonces, este artículo nos ha permitido que aún en el Código de Procedimientos Penales nos preguntemos qué estamos pasando. No estamos generando un fraude. ¿Qué pasa si un actor civil se pone un poco a estudiar y dice, no, acá tutela procesal efectiva, ¿no es cierto? Me están vulnerando un derecho fundamental que es la tutela procesal efectiva. Yo he presentado una pretensión civil y más allá que la pretensión penal se haya acabado, yo tengo el daño, yo tengo una pretensión válidamente efectuada. ¿Y qué pasa con mi pretensión civil? ¿En qué momento el juez se pronunció? Entonces es algo que tenemos que ir pensando también que hacemos en el sistema penal con el antiguo Código de Procedimientos Penales. Ahora, el Código Procesal Penal no soluciona las cosas tampoco, nos pone un poco, pone el problema sobre el tapete, que nos ha permitido discutir y generar algunos pronunciamientos sobre este particular. Pase, por favor. Entonces, nosotros sabemos que al constituirse el actor civil, ya lo que dice nuestro Código Procesal Penal es que cesa
la titularidad del Ministerio Público sobre la pretensión civil. Ya en nuestro Código Procesal Civil establece que una vez que se constituye el actor civil, el Ministerio Público no tiene ya canción en la fiesta respecto a la pretensión civil. Él ya no va a tener que argumentar nada respecto a la pretensión civil. La reparación civil va a tener su propio titular. Ese va a ser el actor civil, el perjudicado que se constituye en actor civil, ¿no es cierto? Entonces eso lo establece el código. Entonces ya nos va dando el nuevo código una clara separación entre la pretensión penal y la pretensión civil. Dos actores. El Ministerio Público, preocúpate de la pretensión penal, el actor civil, preocúpese por la pretensión civil. En consecuencia, el actor civil va a ejercer toda la titularidad que corresponda y todos los derechos que le corresponda para poder él tener un pronunciamiento sobre su pretensión civil. Muy bien, pasamos por favor. Entonces, tenemos nosotros, tanto en el antiguo sistema como en el nuevo sistema, un acto que se llama acto de constitución en actor civil. ¿Recuerdan ustedes? Acto de constitución, un acto meramente formal, casi intrascendente, que lo tenemos en el código, es algo una rutina prácticamente en nuestro sistema antiguo, y constituimos al actor civil, ¿no es cierto? Sin mayores, el código ya, este nuevo código establece ciertos requisitos, ¿no? En el antiguo sistema no era tan exigente como el nuevo código, ya establecer algunos parámetros para constituir un actor civil. Muy bien, y lo que nos dice el Código Procesal Penal respecto a esto es básicamente que va a estar la constitución de actor civil orientada al tema de la legitimidad, verificar efectivamente quién es la persona o la entidad legítimamente designada por la ley a efecto de perseguir la pretensión civil, ¿no es cierto? Y también dice que acompañará el caudal probatorio que sustente su derecho. Acá vamos a hacer una pequeña mención, porque vamos a ver nosotros, conforme más adelante le voy a decir, qué pruebas le puede exigir el derecho procesal penal al actor civil cuando se constituye, si precisamente todavía estamos en investigación preparatoria. Bueno, eso vamos a desarrollarlo precisamente, pero todavía básicamente vamos a estar nosotros orientados al tema de legitimidad. Por eso la experiencia que ha generado en el sistema anticorrupción, se establecía una audiencia de constitución actor civil. Y si ustedes concurren a esa audiencia de constitución actor civil, van ustedes a salir renegando el sistema procesal penal. Porque van a decir, no, decían la meca o lo mejor de este nuevo sistema es el tema de audiencias, pero yo concurro a una audiencia de constitución actor civil y es para el bostezo. Me quedo dormido, es un rutinario. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos una audiencia rutinaria en donde viene el actor civil, dice todas las veces la misma cosa, lo único que hace es cambiar las partes procesales, se le pregunta al fiscal si está conforme con la constitución civil y todos los fiscales repiten mismo monólogo, sí, y realmente no hay ninguna característica de esa audiencia. Imagínense, estábamos nosotros en Miraflores y el Ministerio Público tenía que desplazarse desde Lima hasta Miraflores, gastando de repente 5, 6, 7 soles de combustible, 1 hora de transporte para llegar a una audiencia y decir, señor fiscal, ¿está usted en alguna oposición con el actor civil? No, ninguna, estoy de acuerdo. Todas las veces venían para eso, imagínense en provincia. Entonces, algunos magistrados comenzaron a decir, solamente voy a llamar a audiencia de actor civil cuando exista oposición, exista alguien que se contradiga, alguien que se oponga a la constitución civil. Se genera un debate y por lo tanto, qué mejor que el debate se genere una audiencia para que el juez saque sus conclusiones. Lamentablemente vino un acuerdo plenario en que dijo, señor juez, estás equivocado, la norma procesal civil, la norma procesal penal establece que la constitución de actor civil la tienes que hacer en audiencia, conforme al artículo 8 del Código Procesal Penal. Pero como nosotros somos seres racionales y como los acuerdos plenarios efectivamente tienen que seguirse, porque si no seguro al día siguiente nos está cayendo una oficina que queda al frente, ¿no? Cuyo nombre empieza con O, sigue con C, M y termina con A, ¿no es cierto? Entonces, pero ojo, eso no implica que nosotros podamos apartarnos de los acuerdos plenarios, pero ciertamente para apartarnos de los acuerdos plenarios tenemos que ejercer una motivación reforzada, ¿no es cierto? Una argumentación especial, o de repente la calidad o el mecanismo del distinguish, ¿no es cierto? En esa medida particularmente me aparté de ese acuerdo plenario porque consideraba de que seguir generando audiencias para constituir un actor civil que solamente venía a establecerse su legitimidad para estar en el proceso penal era un fraude al sistema de audiencias. Las personas que iban a venir y decir estas audiencias no sirven para nada, es un tema rutinario y eso es a lo que queremos salir, porque el Código de Procedimientos Penales precisamente genera un tema de ritualismo y eso es con lo que debemos combatir. Pasemos por favor. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la finalidad de la investigación preparatoria en este nuevo sistema procesal penal, en este nuevo Código Procesal Penal? La finalidad de la investigación preparatoria, dentro del cual se constituye el actor civil,
¿no es cierto? Esta finalidad es que recabar los elementos de convicción que le permitan al señor fiscal, culminada su investigación preparatoria, que formular una acusación o, en todo caso, contrario, no habiendo conseguido los elementos de convicción, pedir un sobreseimiento. Es decir, no hay elementos de convicción necesarios para formular una acusación debidamente sustentada, adecuada, ¿no es cierto? Entonces, nos preguntamos nosotros, si la finalidad de la investigación preparatoria es recabar los elementos de convicción y el actor civil va a perseguir una indemnización por el daño causado producto de un evento delictivo, entonces es evidente que cuando se constituye un actor civil no le vamos a exigir todos los requisitos o todos los medios de prueba necesarios para que él pueda acreditar su daño, porque el daño precisamente está en que se recaben los elementos de convicción del delito del cual seguramente se ha generado el daño, ¿no es cierto? Entonces, por eso ya, ¿qué nos va diciendo esto? ¿Qué nos va diciendo esto? Que será cuando se termine la investigación, en donde se hayan recabado todos los elementos. ¿Cuántas pretensiones hay en la investigación? Una vez constituido actor civil, 2, ¿no es cierto? Entonces, cuando se hayan recabado todos los elementos de convicción para tanto la pretensión penal como la pretensión civil, es entonces en la etapa intermedia en donde van a tener que tener una actitud positiva, una actitud activa, tanto el señor representante del Ministerio Público como el actor civil. Pasamos, por favor. Entonces, los titulares de esas pretensiones, el fiscal y el actor civil, van a llegar a una etapa intermedia. ¿Para qué? En donde van a tener que hacer valer sus pretensiones. Olvidemos un momento por la pretensión civil. Vamos a pensar en la pretensión penal. El señor fiscal recabó sus elementos de convicción, llega a la etapa intermedia. ¿Y para qué llegó a la etapa intermedia? Para pedirle al juez, señor juez, ya tengo mis elementos de convicción y yo pido que formulo una acusación contra Segismundo León, ¿no es cierto? Eso es, y va a tener que acompañar los elementos de convicción por los cuales él se ha convencido de que esta persona es responsable de un delito y por lo tanto debemos pasar a juicio. ¿Estamos? Muy bien. Si eso es así, ¿qué nos hace pensar que debe ser de forma distinta al actor civil? ¿Qué nos hace pensar de forma distinta que el actor civil, si a él no le asiste esta obligación, y si él puede ir como furgón de cola del Ministerio Público, pensando que con todo lo que haga el Ministerio Público yo voy atrás? Es importante entonces en este sentido que que el actor civil tenga una actitud muy activa dentro de la investigación. ¿Para qué? Para generar o sustentar su pretensión civil en la etapa intermedia. Los titulares de ambas pretensiones entonces deberán sustentar la ocurrencia de los hechos que sustentan sus respectivas pretensiones. Seguramente el Ministerio Público sustentar el hecho delictivo y el actor civil sustentar la ocurrencia de un hecho ilícito civil que ha generado a su vez un daño que merece ser resarcido. Entonces, la titularidad del responsable, así como introducir los medios de prueba con los cuales sustenten sus respectivos requerimientos. Entonces, con lo que estoy queriendo decir es que llegado a la etapa intermedia y habiendo constituido un actor civil, ambas pretensiones, civil y penal, deben estar debidamente sustentadas y con los medios de prueba necesarios que sustenten sus respectivos requerimientos. Pasamos, por favor. Entonces, un tema pacífico, como ya le mencioné, es el tema del requerimiento de acusación del Ministerio Público, ¿no es cierto? Se encuentra obligado a sustentar con medios probatorios y unión fehacientes su requerimiento escrito, ya sea acusatorio o mixto de sobreseimiento, el cual luego de ser puesto a conocimiento de los sujetos procesales será materia de control por parte del juez de investigación preparatoria. No hay un tema de discusión, no hay mucha dificultad para los que ya van, cuando ustedes comiencen a aplicar el nuevo Código Procesal Penal, no va a haber mucha dificultad respecto al requerimiento acusatorio. El tema pasa, ¿y qué pasa con el requerimiento civil? Pasamos, por favor. Ahí sí no hay, respecto al requerimiento civil, entonces un tema que aún no ha sido abordado en demasía por la doctrina y la jurisprudencia lo constituye el modo en el cual el titular de la pretensión resarcitoria debe formular y sustentar su pretensión. Entonces, han habido pronunciamientos ya de este sistema. En este sistema, ¿qué se está haciendo? Un juez de investigación preparatoria lo que está haciendo es decirle al actor civil, una vez que el Ministerio Público presenta su acusación, le corre traslado y le dice: actor civil, tiene 10 días para tú sustentar tu pretensión civil, bajo apercibimiento de tenerse por desistido. Entonces, algunos actores civiles, acá actuamos con procuradores, proceso de corrupción de funcionarios, entonces los procuradores se han mostrado rebeldes, ¿no? Y dicen, bueno, o sea, no hay ninguna norma, efectivamente, no hay ninguna norma que me obliga a que yo tenga que sustentar mi pretensión civil. No hay ninguna norma que así lo diga, y mucho menos una norma que me establezca un tipo de apercibimiento de tenerme por desistido, ¿no es cierto? Entonces, frente a esta
a este desacato, por así decirlo, el juez de mención preparatoria que le estableció la obligación de señalar su pretensión, al no haberlo señalado, efectivamente lo toma por desistido esta circunstancia. No es pacífica en la sala de apelaciones, hay una opción que están optando de que efectivamente está correcto lo que ha hecho este juez, mientras otra opción es de que no está correcto, se está generando un apercibimiento que no está previsto en nuestra normatividad. Particularmente yo considero, conforme a lo que les he dicho, de que si existen dos pretensiones y existen dos actores que están persiguiendo y lo único que ha generado que en este proceso penal estén esas dos pretensiones es economía procesal, porque perfectamente esta pretensión civil la podemos hacer valer en la vía civil, entonces tenemos nosotros que seguir, cada actor tiene que seguir con las obligaciones que correspondan. Por lo tanto, el actor civil encuentro yo perfectamente viable, perfectamente correcto, que el actor civil, una vez terminada la investigación preparatoria, donde ya se recabaron todos los elementos de convicción, tenga que sustentar adecuadamente su pretensión civil. Miren, he reflexionado sobre esto y la pregunta que me he hecho es de que, ¿en qué momento, si nosotros lo vamos a asimilar a una pretensión civil en la vía penal, a una pretensión civil hecha valer en la vía civil hay una presentación de la demanda, hay una calificación de la demanda, hay causales de inadmisibilidad de demanda, hay causales de improcedencia de demanda, artículo 424 del Código Procesal Civil. Entonces la pregunta es, ¿por qué en la vía civil van a tener causales de improcedencia orientadas a resguardar efectivamente una buena discusión en la vía civil y por qué en la vía penal no? Lo que pasa es que debemos tener en consideración y tenemos que ser un poco justos o tenemos que ser un poco autocríticos. El tema civil en la vía penal, los penalistas los trabajábamos muy mal, ¿no? Era una de las cosas que menos trabajábamos, ¿no? Porque todos los actores, porque más estábamos enfocados en el antiguo sistema, más estamos enfocados ¿a qué? A demostrar el tema de la responsabilidad penal. Y ni siquiera tampoco hemos trabajado bien el tema de la determinación judicial de la pena. Por eso es que recuerden ustedes que ahora nos sacaron primero con un acuerdo plenario sobre los teoría de los tercios, ahora ya nos han sacado una ley en donde ya más force al juez, en donde dice el juez, ya tú no puedes tener tu cuantificación de la pena, no la puedes sacar acá de la galería como un conejo, ¿no? Tú tienes que sustentar tu cuantificación de la pena. Lástima que no tenemos en Chile. Claro, el sistema ayuda, ¿no? Porque la pregunta de los jueces cuando terminamos nuestro proceso penal y queremos cuantificar la pena, ¿de dónde cuantificamos la pena? ¿De dónde cuantificamos la pena? Si el actor civil siempre ha sido un actor que no actúa a medio de prueba, ¿de dónde cuantificamos la pena? Y básicamente ustedes se dan cuenta que nosotros cuantificamos la pena cuando hay juicios orales o en los juicios sumarios, los jueces de las declaraciones instructivas que hemos procesado, ¿no? Tenía carencias sociales, carencias económicas, ¿por qué motivo cometió eso? No tenemos como en Chile, por ejemplo. En Chile su Código Procesal Penal establece que una vez determinada la responsabilidad de la persona, se genera una audiencia posterior, ¿para qué? Solamente debatir el tema de cuantificación de la pena, determinación judicial de la pena. Claro, porque casi todos ustedes que estamos en la justicia penal, nos vemos que los abogados defensores siempre van por un tema casi de absolución. Y no se ponen a pensar que un tema también importante para su patrocinado es, en caso de encontrarlo responsable, cuál es la cuantificación de la pena. Entonces no pelean por la pena, pelean por conseguir la absolución. Y cuando ya están, como dice, con la soga al cuello, condenados, ya no tienen opción de cuestionar o tema de debatir el tema de la cuantificación de la pena. Entonces creo que es un tema también que deberíamos nosotros tener en consideración, una etapa en donde podamos nosotros debatir el tema de cuantificación de la pena. ¿Por qué, juez, le pones 8? ¿Por qué le pones 10? ¿Por qué le pones 12? Ciertamente de repente a los jueces no le toca tanto que un año más, un año menos en el penal, ¿no? Pero yo estoy seguro que al que lo condenamos sí está seguro, para él sí me importará un año más o un año menos en el penal. Entonces tenemos que justificar sobre ese tema. Bueno, no quiero salirme del tema. Entonces, un tema que todavía no está reglamentado por el código es, muy bien, entonces efectivamente tenemos una constitución de actor civil durante la etapa intermedia, pero es válido entonces que un juez le pida al actor civil en la etapa intermedia, oye, sustenta tu pretensión. Y yo creo que sí, como les repito, no solamente por un tema de coherencia con el sistema civil, sino además porque después de eso, de realizar la etapa intermedia, va a venir otro problema. Se va a presentar otro problema si es que el actor civil no ha cumplido en sustentar adecuadamente su pretensión civil. Pasamos, por favor. Como le decía ahí, teniendo en consideración que el proceso penal acumula dos tipos de pretensiones, tanto civil y penal, ambas deben ser propuestas y sustentadas con las formalidades establecidas en la normatividad penal, material y procesal para la pretensión penal y la normatividad material civil y procesal civil en lo que corresponde a la pretensión civil. Pasamos. Así entonces,
respecto a la pretensión penal no hay problema, ¿no es cierto? Ya como le digo, el Código Procesal Penal se encarga de detallar claramente cuál es el tema, el rictus que debemos seguir para el tema de la pretensión penal. Pero respecto al tema de la pretensión civil, el Código Procesal Penal no ha regulado la posibilidad de que ésta tenga que sustentarse, como le repito, en la etapa intermedia. No obstante eso, el artículo 349 del Código Procesal Penal establece de manera genérica que en caso el fiscal sea el que esté sustentando la pretensión civil, debe, según su inciso G, la acusación fiscal será debidamente motivada y contendrá. Debidamente motivada entendemos, si es que está sustentando la pretensión civil y la pretensión penal, debidamente sustentada tanto en la pretensión penal como en la pretensión civil. Y además dice en su acápite G, el monto deberá sustentar el monto de reparación civil, los bienes embargados o incautados al acusado o tercero civil que garantice su pago y la persona a quien corresponde percibirlo. Entonces se dan cuenta que le exige al fiscal, en caso no haya constituido autor civil, que también debe sustentar adecuadamente el tema de la pretensión civil, y así como acompañar los medios de prueba que sustenten esta pretensión civil. Si eso le exige al fiscal, evidentemente también se le tendrá que exigir al actor civil, si es que el actor civil se constituyó en la etapa de investigación preparatoria como actor civil. Porque recuerden ustedes, una vez que está constituido actor civil, ya el Ministerio Público cesó con el tema de la pretensión civil. Pasamos, por favor. Entonces, la pretensión resarcitoria también deberá contener los medios de prueba en los cuales se sustente y que además dichas instrumentales serán actuadas en audiencia. Entonces llegamos a la conclusión de que el actor civil, al culminar la etapa de investigación preparatoria, deberá, al igual que el requerimiento fiscal, presentar una propuesta de pretensión resarcitoria escrita cumpliendo las formalidades del inciso G. Entonces lo que estoy queriendo decirles, caballeros, es de que una vez que hemos identificado que existe una pretensión civil en el proceso penal válidamente ejercida, ya entonces tenemos que dejar de ser papistas, o sea, dejar de ser más papistas que el Papa, ¿no es cierto? Si tú te constituiste en actor civil exactamente igual que en un proceso civil, tú vas a asumir obligaciones y vas a asumir deberes procesales. ¿Por qué un actor civil constituido en la vía penal va a tener menores deberes procesales que una persona constituida como demandante en un proceso civil? Eso mismo nos va a llevar a pensar que el mismo juez o que el juez penal no tiene menos obligaciones que el juez civil para sentenciar una causa en lo que respecta a la pretensión civil. Y acá me estoy adelantando un poco. Cuando veamos de qué manera el juez penal se va a pronunciar respecto a la reparación civil. Éramos, no sé, yo sé que está la doctora Isa acá, de repente se molesta conmigo, y yo sé que ella sí es exhaustiva, pero realmente el sistema no nos ayudaba mucho a ser exhaustivo con el tema de la pretensión civil, ¿no es cierto? Porque siempre nos decían que los jueces penales éramos malos estableciendo las pretensiones civiles. Un homicidio por un bien jurídico, muerte, poníamos, no sé, 1.500 soles, 2.000 soles, 3.000 soles, ¿no es cierto? Y por eso digo, no, una muerte en una vía, ¿cómo vale eso? Se van a la vía civil, y en la vía civil, como había toda una etapa probatoria, una etapa de contradicción respecto al tema solamente del daño causado, qué tipo de daño era, entonces ciertamente los jueces civiles tenían un mayor apoyo para señalar reparaciones civiles dignas, coherentes, racionales. Trate personas, me acaban de decir, trate personas, han escuchado ese delito, ¿no es cierto? Aquel que la avisa a otra persona la explota. Reparaciones civiles de 1.000 soles, ¿no? 1.000 soles por tratar a una persona. Entonces algo estaba mal en el tema de la reparación civil en nosotros los jueces penales, mea culpa, ¿no es cierto? Claro, como digo, hasta que vi este artículo y nos obliga a nosotros los jueces a tener en consideración criterios del derecho civil, como les decía, como conversamos el doctor Víctor, a desempolvar nuestro librito de la Católica, responsabilidad extracontractual de Trasini, ¿no? De Trasini, esos dos tomos de derecho a responsabilidad extracontractual, tenemos nosotros ahora los jueces que sacar, ¿no? O conseguirnos tal vez en Amazonas esos libritos que ya están bastante usados, pero que son importantes, o del Tahuada también, me parece un libro importante también de responsabilidad extracontractual. Tenemos los jueces. Cuando ustedes se deben haber visto inclusive sentencias de reparaciones civiles en que decían, el monto te cuantificaba en función del daño causado y la posibilidad que tiene la gente de reparar ese daño. Hasta que cuando estábamos implementando nuestro código procesal llamamos a jueces civiles para que nos capaciten, y el juez decía, ¿cómo van a decir eso? El daño no tiene que ver, el quantum de daño no tiene que ver absolutamente nada con el agente, con la capacidad del agente. El agente puede ser un pobrecito que te rompe la luna de un carro y tu carro vale, y la luna vale 1.000 soles, te tienen que pagar los 1.000 soles, no porque es un indigente te va a tener que pagar 3 soles, 4 soles. Y si es una persona muy pudiente y te rompe tu luna de 1.000 soles, no porque sea pudiente te va a poner una luna de 5.000 soles. El daño está en función
de la cuantificación del daño está en función del daño que te causa. Entonces vamos a ir dando cuenta que efectivamente los jueces penales, ¿por qué? Porque nos habíamos orientado mucho al tema penal, el sistema nos empujaba, tema de la responsabilidad penal, tema de la responsabilidad penal, no, claro, porque todos ustedes sabrán qué grande es el tema de la teoría del delito, ¿no? Todos los días tienen que estar viendo la teoría del delito, la imputación, de la teoría, nuevas causas finalistas, el causalismo, la imputación objetiva, todos siempre tenemos que estar viendo eso, y claro, ciertamente el tema civil se había dejado de lado. Y bueno, no nos sintamos tan mal, ciertamente merecemos unos latigazos para haber reaccionado, este es el justicia penal, pero recuerden ustedes que no es un tema de nosotros, ¿no? Porque recuerden, nosotros vivimos o aplicamos el derecho penal liberal, y el derecho penal liberal que se generó en el siglo XVIII fue una respuesta al sistema penal inquisitivo, en donde se reivindicó ¿a quién? Al acusado, se reivindicó al sujeto del proceso, se reivindicó al imputado, por eso se generó todos sus derechos, presunción de inocencia, se generó derecho a la defensa, derecho a la prueba, todos esos derechos se generó. Pero ¿saben a quién le dimos la espalda? Le dimos la espalda a la víctima, ¿no es cierto? Y la víctima recién está nuevamente, el derecho penal está tomando nuevamente sus ojos hacia la víctima. Por eso inclusive que se ha generado una nueva ciencia en el derecho, ¿no? La victimología, ¿no es cierto? Victimología no me la enseñaron en la Universidad de Derecho que yo estudiaba. Recién ahora las nuevos estudiantes de derecho, nuevos abogados, a ellos ya se les está aplicando la victimología y todo el desarrollo que está generando el tema de la victimología, ¿no? Una nueva mirada hacia el tema de la víctima. Entonces, en consonancia con esto, viene el tema de la reparación civil y lo que debemos hacer los jueces en tema de reparación civil. Y prácticamente lo que quiero decirles es que ya no debemos hacer una justicia informal en el tema de la reparación civil. Esto lo que está tratando de hacer es darle coherencia, sistematicidad y razonabilidad a las decisiones que tomemos los jueces penales. Por más que nos sea difícil, tenemos que aprender, por más que sea difícil, adoptar decisiones coherentes, racionales y sistemáticas en el ámbito de la reparación civil. Pasamos, por favor. Entonces pasamos, esto ya lo comenté. Entonces, ¿qué pasa? Miren, y estos son los problemas que se presentan en caso no se haga una pretensión civil o no se formule una pretensión civil en la etapa intermedia. ¿Qué va a pasar si no se formula una pretensión en la etapa intermedia y el juez sobresee la causa? Hay un pedido de sobreseimiento, constitución de actor civil, el fiscal pide el sobreseimiento, evidentemente si un actor civil va a pedir su sobreseimiento solamente sobre la pretensión penal y el actor civil no ha generado una pretensión civil. ¿Qué hace el juez cuando sobresee la causa? ¿Qué pasa si el juez sobresee efectivamente la causa? Concuerda con el señor fiscal y dice acá, pretensión penal se acabó, sobreseemos, cerrado el tema penal. Actor civil, continuamos entonces contigo, tu pretensión civil. Yo no he formulado nada, el código no me exige que formule pretensión civil. Entonces, ¿sobre qué hablamos si el código me permite que no obstante poseer el sobreseimiento yo pueda pronunciarme por el tema de la reparación civil? Entonces, es una razón más para que efectivamente, siendo coherentes, tengamos nosotros que exigir al actor civil. No obstante tu constitución, actor civil, tú también tienes que tener una pretensión en la etapa intermedia. Ahora, antes de eso, muy bien. El código dice entonces, sobreseo la causa penal. Subsiste el tema reparatorio civil. La pregunta es, muy bien, el código nos dice, el 12.3 del nuevo código establece, producir el sobreseimiento, el juez puede pronunciarse por la reparación civil. La pregunta es, ¿quién se pronuncia por la reparación civil? ¿Y cómo me pronuncio por la reparación civil? Pasamos, por favor. Primera pregunta, entonces, ¿quién es el juez competente para pronunciarse por la reparación civil? Sobreseír la causa penal, pretensión penal, se acabó. Ya juez penal me saco, si estuviéramos con toga, nos sacaríamos a todos el juez penal inquisidores, nuestra peluca, todo. Ahora soy un juez civil. Ya, soy juez civil. La pregunta es, ¿y quién va a resolver el tema de la pretensión civil? ¿El juez de investigación preparatoria? ¿El juez de juzgamiento? ¿Quién? Claro, yo sé que alguno de ustedes ya habrá leído su Código Procesal Civil y dirá, pero no hay mayor problema, ¿no? Porque cuando hay un auto de enjuiciamiento y se ha elevado tanto la pretensión penal como la pretensión civil y comenzando el juicio se le pregunta al acusado, ¿usted se considera responsable? Sí, me someto a la confusión anticipada, pero ojo, yo no estoy de acuerdo con la reparación civil. ¿Qué dice el Código? Entonces puedes clausurar el tema penal y solamente vas a hacer juicio por el tema de la reparación civil. Ciertamente dice eso. Entonces eso nos podría estar pensando de que nosotros tendríamos que el que encargado de hacer el juzgamiento sería el juez de juzgamiento, ¿no?
sería el juez de juzgamiento. Miren, sobre esto hay polémica, yo tengo mi propia posición. Lo bueno que el derecho es eso, ¿no? El derecho no son ciencias matemáticas, no hay ciencia exacta. El derecho permite, es una ciencia argumentativa. Entonces te pongo mis argumentos, tú puedes retener de repente mejores argumentos, yo solamente estoy acá para opinar, darte a ver mis argumentos, y tú puedes, como te digo, estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Y porque yo he tenido un caso como este, entonces me encontré esa disyuntiva. Oye, el código, comencé a revisar mi código y no encontraba la solución al código. Y eso es lo bueno, mejor dicho, eso es lo malo del civil law, ¿no? A diferencia del common law. El civil law siempre nosotros estamos esperanzados de que el código, ese bendito código, no es la respuesta, ¿no? Y nos encontramos con un trauma cuando el código no es la respuesta. En cambio, en el common law, ellos inventan, a partir de cada caso, inventan sus propias legislaciones, sus leyes universales, ¿no es cierto? Entonces es lo bueno de que no haya cosas porque nos hace pensar. Entonces efectivamente no había. Y me puse a pensar, ciertamente, ¿quién es el juez de juzgamiento? Pero si uno se pone a pensar, efectivamente eso sucede, el ejemplo que te hago, eso sucede porque ya hay un autoenjuiciamiento, ya hay un requerimiento penal, ya hay una acusación. Y evidentemente, como ya estamos en el juicio y ya se acabó el tema de la pretensión penal porque se sometió a conclusión anticipada, por ejemplo, lo que vamos a hacer, no vamos a devolverle el expediente al juez de investigación preparatoria. El juez de juzgamiento tendrá que hacer el juicio solamente sobre el tema de la reparación civil. ¿Quién mejor que él? Porque ya precluyó el tema de investigación preparatoria. Pero ¿qué pasa cuando todavía no hay autoenjuiciamiento? Entonces lo que tenemos que ver es cuál es el papel del juez de investigación preparatoria y por qué existe la etapa intermedia. ¿Se han dado cuenta que en la vía civil no hay dos jueces que ven un proceso? En la vía civil hay un juez nomás, ¿no es cierto? El juez de la demanda es el que recibe la demanda, es el que actúa las pruebas y el que sentencia. En el proceso penal tenemos un juez de investigación preparatoria y un juez de juzgamiento. ¿Por qué es la diferencia? ¿Por qué existe esta diferencia en la vía penal? Ciertamente por la propia naturaleza de la vía penal, este código lo que ha querido, con una etapa intermedia y separar las funciones de juzgamiento con las funciones de investigación preparatoria, es que tengamos un juzgado que recién cuando se emite el autoenjuiciamiento, cuando se inicia el juicio oral, conozca el proceso y sin ningún tipo de conocimientos previos pueda resolver sobre lo que conoce en el juicio, sobre la actuación probatoria. Entonces nosotros tenemos, pasa por favor, nosotros tenemos entonces, ¿cuál es la naturaleza de etapa intermedia? Todos los tratadistas que han hablado sobre etapa intermedia o los que dicen por qué sirve etapa intermedia es básicamente para evitar las penas de banquillo. Recuerden ustedes que el juicio o los juicios orales son públicos. Entonces, esta etapa intermedia ha tenido en consideración de que el solo hecho de poner o someter a una persona a un juicio es aplicarle la pena del banquillo. Toda persona sometida a un juzgamiento ya se genera una estigmatización respecto a su posible responsabilidad de hecho penal. Entonces, para evitar una pena del banquillo, lo que vamos a hacer es que hay una etapa previa que haga un análisis adecuado que verifique si efectivamente en este caso tenemos un caso probable de que haya condena. Por eso, caballeros, es que con este nuevo código lo normal es que si una persona pasa a juicio, las estadísticas en el Perú daban que el 90% de los juicios eran condenas. Y eso estaba bien, porque el juez de investigación preparatoria exactamente era el que hacía una especie de colador para que pasen solamente las causas con alta probabilidad. Las que no tenían alta probabilidad simplemente las archivaba. Las que tenían una excepción o eran hechos atípicos las archivaba. Las que habían prescrito las archivaba. Y dejaba al juez de juzgamiento todo el camino limpio para que se dedique solamente a verificar la responsabilidad o no de la persona. ¿Estamos? Entonces, esta etapa intermedia se ha conceptualizado como uno de carácter constitucional para evitar pena de banquillo. Muy bien, si esto es así, si lo que quiere esta etapa es evitar pena de banquillo, es evidente que su naturaleza, a diferencia de la vía civil, es de que efectivamente esto se generaba debido a repitiendo, a que lo que queríamos evitar es que una persona pase a juzgamiento por un tema de evitarle la pena de banquillo. Pero en la vía civil no hay nada de eso. En la vía civil no hay nada de eso. El mismo juez que abre la demanda o que admite la demanda es el mismo juez que puede sentenciar. Por lo tanto, pasamos por favor. Por lo tanto, consideré yo, sin que eso esté sujeto a otras opciones, de que quien debe ser el que resuelva el tema de la pretensión civil es suficientemente el juez de la investigación preparatoria. No puede el juez de la investigación preparatoria emitir un auto de enjuiciamiento civil. El tema penal ya está archivado. ¿Qué va a hacer el juez de investigación preparatoria? Emitir un auto de enjuiciamiento civil y pasarlo a sus jueces de juzgamiento penales, pasarle un auto de enjuiciamiento civil para que haga la actividad probatoria de una causa netamente civil. Creo que no es
el propósito con la interpretación sistemática que haga de la vía civil, creo que los jueces de investigación preparatoria es el llamado. Muy bien, pero si él es el llamado, la otra pregunta que me tengo que hacer o que nos tenemos que hacer, la otra pregunta que tenemos que hacer, ¿y cómo resuelve el juez de investigación preparatoria el tema de la reparación civil? A su buen saber y entender, como decía un juez en Junín. El juez es experto, oliendo el expediente, ya sabe ya qué hay acá, ya hay responsabilidad, no hay responsabilidad civil o no. Entonces, algo de eso se hacía en la justicia penal y tenemos que ser un poco más serios, ¿no es cierto? Entonces, miren, me preguntaba yo, ¿cuál es el procedimiento? Lo que se estaba haciendo es que como el 12.3 establecía, si se sobresee la causa, eso no impedirá que el juez se pronuncie por el tema reparatorio civil. Entonces lo que estábamos haciendo es sobreseíamos la causa e inmediatamente en esa misma resolución fundamentábamos y sacábamos una sentencia civil, una reparación civil. Y ciertamente yo creo que ese es un fraude. Eso es creer que los jueces penales sabemos más que los jueces civiles. O sea, los jueces civiles para establecer una indemnización tienen que hacer una actividad probatoria. Y yo, como soy papirriqui de la justicia penal, digo, no, a mí no me basta, pruebas no quiero, solamente conocimiento de comisión. Y yo, ni siquiera actuando, sino yo reviso y yo saco mi sentencia de reparación civil. Entonces, no creo que ese sea correcto. Eso creo que sería seguir estando en las malas prácticas que nos establecía un sistema que no estaba preocupado en el tema reparatorio civil. Entonces, considero de que necesariamente tenemos que innovar un procedimiento. Y para ese procedimiento me rijo yo por las normas del Código Procesal Civil, que son normas supletorias de todo ordenamiento procesal. Si están establecidos, ¿no es cierto? Entonces, si ellos es el más competente, entonces me voy a las normas procesal civil. Y las normas procesal civil que se establece en las demandas de indemnización hay actividad probatoria. Entonces, pasamos por favor. Entonces, que yo regresa. Entonces, esa era la parte oscura, Entonces, estableció un procedimiento. Entonces, una vez sobreseía la causa civil, lo he hecho en varios casos, sobreseía la etapa, sobreseía la pretensión o sobreseía la causa penal y señalaba una fecha de audiencia para determinar el tema de la pretensión civil. ¿Y qué me encontraba? Con que el actor civil no había presentado nada. Estaba en ese momento buscando, pidiéndole al fiscal, ¿dónde está tu carpeta? Pásamela para buscar ahí que esto, que lo otro. Ah, ¿ves? Siempre te creíste furgón de cola del Ministerio Público y no cumplías tus propias obligaciones. Tu obligación como pretensión civil, yo sé que está muy asociada con el tema delictivo, pero entonces tú también debías haberte preocupado de proponer esos medios de prueba que sustentaban el tema ilícito civil, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacía en esa etapa? En esa etapa, muy bien, actuaba. Yo sé, conversaba con Víctor, de repente él discrepa, de eso está el derecho, y eso que me gusta que de mis amigos que discrepen conmigo, porque me hacen pensar, es que el juez hacía actividad probatoria, pero no tienes competencia, los códigos no hizo. Bueno, no tengo competencia en el Código Procesal Penal, pero en el Código Procesal Civil sí tengo competencia. Y el juez de investigación preparatoria tiene la misma competencia que un juez civil que está viendo una demanda de conocimiento por indemnización. Entonces, activaba yo o generaba una audiencia, y en esa audiencia solamente quedaban dos partes. El actor civil y el imputado que esté obligado, ¿no es cierto? Entonces ahí actuábamos los medios de prueba, y en función de esa actividad de medio de prueba se resolvía y emitía una sentencia. Emitía una sentencia señalando y varias cosas, porque eso también me hizo recordar mis viejos tiempos de estudio, de lo importante que tiene establecer el tema del daño civil. No es así de sencillo, tienes que establecer también un nexo causal, si es también con dolo o culpa. Si hay rompimiento en eso causal, ¿cuánto estableces el quantum? ¿Cómo estableces el quantum de monto? O sea, ¿qué va a pasar? Cuando se constituye un actor civil, en este caso como digo la Procuraduría, se constituye actor civil y pone un monto, cualquier monto. Pone el monto que se le ocurra, pero ya, ¿cuánto monto podía? 100.000, ponemos 100.000, ¿no? Lo que quieran. Ponemos 100.000, si el juez no... Ahí el juez, ¿qué le puede decir? Cuando tú te vas a la vía civil y presentas tu demanda civil, puedes poner el monto que te da la gana, ¿no es cierto? O el juez civil puede decir inadmisible, improcedente tu demanda porque me estás poniendo mucho monto. No puedes decirle eso, ¿no es cierto? Pones el monto que a ti te da la gana. Otra cosa es que lo pruebes. Entonces, eso requiere prueba. Entonces le decía al actor civil, muy bien, ya está. Muy bien, hay una reparación, esto prescribió en la vía penal, pero en la vía civil todavía vimos las normas de prescripción del Código Civil también son distintas. Hay que irnos entonces a normas del Código Procesal Civil para verificar si es que no ha prescrito el tema de la indemnización civil. Muy bien, vemos el tema, está latente.
vamos a ver, vamos a pronunciarnos. Sus pruebas, como no viene el fiscal, y el fiscal ya se llevó su carpeta, no tiene ninguna prueba. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Subvencionamos a las partes? Recuérdense lo que dice este código, ¿no es cierto? Este código lo que hace es poner las cosas en su lugar, hacer algo que antes estaba mal, que cada quien cumpla su rol. Y yo siempre he dicho cuando menciono esto, una frase, esto también va a un tema de justicia, que cada quien cumpla su rol es un tema de justicia. Cuando le preguntaban a Sócrates, ¿cuál crees tú que son las 3 virtudes necesarias para fundar una sociedad que vaya correcto, que progrese? Y Sócrates dijo, son 3. ¿Cuáles son? Son la virtud, la templanza y la fortaleza. La templanza para las personas agricultores que no es nuestro sustento material, la fortaleza para los militares que nos protejan y la seguridad para los gobernantes. Y un discípulo inteligente, acucioso, le dijo, maestro, ¿y usted no cree que la justicia también es una virtud importante para fundar una sociedad que sea progresista? Y le dijo, sí, pero ya te lo he dicho. No me has dicho, tú has dicho templanza, fortaleza, virtud, templanza y fortaleza. No, es que la justicia no es otra cosa que cada quien haga las cosas para lo que está naturalmente llamado a hacer. Juez juzga, Ministerio Público investiga, actor civil, preocúpate en tu reparación civil, ¿no es cierto? Entonces, eso también implica que es importante que el actor civil en su etapa intermedia genere una pretensión civil, ofrezca los medios de prueba, se sobresee la causa, porque recuerden, a diferencia del antiguo código, en el antiguo código nosotros en el control de acusación, los jueces lo único que tenemos es un control formal, sin de maquillaje nomás, ¿no? Este nombre no está correcto, te devuelvo al Ministerio Público porque el nombre no está correcto, te demora por lo menos 15 meses en devolver para subsanar una H que no era H y generamos la investigación. Pero este sistema te dice que el juez sí puede sobreseer una causa aún habiendo acusación, ¿no es cierto? El juez puede de oficio sobreseer una causa aún habiendo acusación. Entonces el actor civil debe estar preparado. ¿Qué pasa si hay una acusación efectivamente en donde se ha acompañado todos los medios de prueba para demostrar el delito, y ese delito, con ese voy a mostrar el hecho causal de mi daño, pero el juez no es de la misma opinión y sobresee la causa? Se acabó el tema penal. Y cuando comience el actor civil, comencemos con su tema civil. Se descuadra, ¿no es cierto? Entonces tiene que cumplir también ciertas funciones el actor civil dentro de este sistema. Está obligado, eso genera. Y al juez también nos genera una obligación. ¿Y cuál es nuestra obligación, caballeros? Es, como les repito, desempolvar nuestro librito de responsabilidad extracontractual, ¿no? Leer un poco, ser más consciente del tema, determinar, exigir a las partes el tema. ¿Para qué? Para generar sentencias debidamente fundadas en derecho y en los medios de prueba respecto a la reparación civil, respecto a la existencia de la reparación civil, respecto al cuánto en la reparación civil, respecto a la responsabilidad del tercero civil en caso ocurra. Entonces creo yo que estas circunstancias, este artículo 12.3, lo único que ha hecho es mover el avispero, hacernos pensar. Se presentan muchas dificultades porque hay muchos temas que trata el actor civil que no se condicen con el tema de del proceso civil, valga la precisión, que tenemos que ver, ¿no? Habla sobre el tema de desistimiento, por ejemplo, en la vía civil, en la vía penal de la pretensión civil, y tenemos eso conjugarlo, cómo es el desistimiento en la vía penal, en la vía civil. En la vía civil recuerden que hay desistimiento tanto en la pretensión como desistimiento del proceso. Entonces tenemos que ver a qué desistimiento se refiere en nuestro código. Entonces yo creo que esto sirve en todo caso para generar un amplio tema de debate y que generemos, como les repito, temas de interpretación que nos den mayor coherencia a la justicia penal respecto al tema reparatorio civil, que ciertamente ha sido un tema que estaba muy devaluado, que muy mal visto, y creo que esta es la oportunidad para que tanto en el nuevo código como en el antiguo código los jueces penales seamos más conscientes, las partes sean más que cumplen para resguardar el tema de la pretensión civil. Estoy llano a cualquier pregunta que les pueda haber generado. Muchas gracias. Bien, seguidamente me queda agradecerle, doctor, por habernos insertado con este tema tan candente que es la reparación civil, precisamente en esta etapa de sobreseimiento y la problemática que se presenta pues en la aplicación del Código Procesal Penal. Seguidamente tenemos a nuestro panelista, al doctor Víctor Manuel Enríquez Sumerinde.
Agradecerle también por haber aceptado acompañarnos como panelista en esta tarde en este tema. Bien, le doy el uso de la palabra para efecto de la presentación respectiva del doctor, que ya fue efectuada. Gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación a la comisión y gustoso de poder compartir algunas ideas con ustedes. Bien, claro que van a ser un poco opacadas con la brillante exposición de nuestro querido compañero Segismundo. Empezó el doctor Segismundo con una precisión muy importante, que es el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Que una persona que haya sido agraviada por un hecho delictivo pueda concurrir al órgano jurisdiccional que crea conveniente, ya sea en el sistema penal o el sistema civil, para que se le resarza el daño que se le ha ocasionado. Y entonces, a partir de esa posibilidad de escoger si voy a la vía civil o la vía penal para que me restituyan los daños que me han generado, empiezan a haber las confusiones, ¿no? ¿Qué sucede si va a la vía penal? Hay que constituirse en actor civil. Y ya nos indicó el doctor que se hasta generó un acuerdo plenario para que se realice una audiencia de constitución de actor civil. ¿Y qué sucede si desea ir a la vía civil? Deja el sistema penal y se va directamente a la vía civil a interponer su demanda conforme lo establece 424, 427 del Código Procesal Civil. ¿Y en la vía penal qué sucede? En la vía penal el Ministerio Público mantiene la legitimidad para solicitar una reparación civil para el agraviado. Y ahora la pregunta viene a ser, si es que en caso el agraviado no se constituye en actor civil y el Ministerio Público solicita reparación civil de conformidad con el inciso G del artículo 349 del Código Procesal Penal, no existiría una cosa juzgada, no existiría una dualidad de pretensiones. ¿Cuál sería la diferencia entre la pretensión resarcitoria efectuada por el Ministerio Público sin que el agraviado se constituya en actor civil, y cuál sería la sentencia que tendría que emitirse en la vía civil cuando el agraviado se vaya a esa vía? Tiene que haber algún tipo de diferencia. Luego también se ha llevado la exposición respecto a la etapa intermedia, ¿no? Ustedes han escuchado que el Ministerio Público es quien interpone o ejerce la pretensión punitiva con la acusación escrita, y el actor civil también debería ejercer la pretensión civil con su escrito de reparación civil. Sin embargo, la norma no le obliga o no tiene sanción el actor civil para poder obligarlo a presentar dicho requerimiento. Y el acuerdo plenario 5/2011 sobre constitución de actor civil ya más o menos fue dilucidando este tema y estableció que efectivamente existe una acumulación de procesos y por lo tanto debería llevarse a cabo un requerimiento oral de constitución de actor civil, ¿no? Y la pregunta va en este sentido, ¿no? Cuando no hay actor civil constituido legalmente, entonces el Ministerio Público postula la reparación civil al momento de formular su acusación. ¿Correcto? En consecuencia, ¿en qué momento es la postulación de la pretensión resarcitoria cuando sí existe actor civil? ¿Será también en la etapa intermedia o es durante la constitución del actor civil? Un tema que el acuerdo plenario no lo ha resuelto, lo ha dejado en el tintero, porque hemos escuchado también la apreciación del doctor Segismundo. Entonces, vamos a otro tema sobre desistimiento de pretensión civil, ¿no? En etapa intermedia, algunos magistrados, también ya hay pronunciamiento de la sala de que probablemente en caso de que no sea establecido por escrito la pretensión civil, el juez de investigación preparatoria está dando por desistir a la pretensión. Entonces, ontológicamente hablando, regresamos a la posición de que si hay actor civil, constitución de actor civil, automáticamente sí existiría pretensión civil, y si es que no la concreta en etapa intermedia, se tiene por desistido de algo que ya existe, porque no se puede tener desistido de algo que no existe. Entonces, la segunda pregunta va a concadenar con la tercera.
puede haber desistimiento de una pretensión no introducida al proceso penal. Así, vamos a escucharlo al doctor. Y finalmente, algo que también conversamos mucho con el doctor y quiero hacerles partícipe de ustedes en nuestras largas conversaciones sobre este tema, en el tema de competencia para actuar en medios de prueba, ¿no? Si partimos de la definición de que prueba es todo aquello que se actúa ante el magistrado mediante este tipo de inmediación y es contradicho por la otra parte, utilizando el principio de contradicción, entonces esa prueba va a ser valorada por el juez para emitir una decisión. Y hemos tenido largas discusiones al respecto. El juez de investigación preparatoria tiene facultades para realizar actuación probatoria, para establecer reparación civil cuando emita un auto de sobrecimiento. ¿Cuál sería el procedimiento? Si es que el actor civil solicita actuación de peritaje, se tendría que llevar un examen de peritaje del perito, en etapa intermedia. Si es que el actor civil ofrece 5 testigos, deben concurrir los 5 testigos a etapa intermedia. ¿Cuál sería el procedimiento que tendríamos que seguir para poder resolver una pretensión introducida en etapa intermedia, como es la pretensión resarcitoria? Tengo una posición distinta al del doctor, porque a mí no pueden actuar medios de prueba en etapa intermedia, pero sí podrían resolver en base a elementos de convicción. Un elemento de convicción es aquello que ha sido recaudado en investigación preparatoria y que solamente se realiza en etapa intermedia y se genera contradicción para el efecto de resolver la pretensión, pero no viene a ser un medio de prueba, porque no vienen los sujetos procesales, no viene el testigo, no viene el perito, solamente con las declaraciones que se llevaron a nivel preliminar o investigación preparatoria, con el informe pericial que se recaudó en investigación preparatoria, con esos elementos de convicción y con una discusión que tiene que realizarse en una audiencia, se podría establecer una reparación civil. Pero creo que son unas 4 preguntas que le he formulado al expositor. Espero que también ustedes tengan algunas más. Muchas gracias. El panelista salió un poco preguntón, el panelista, y vamos a contestar de la última para la primera, porque la última creo que tiene un pequeño tufillo de celo de parte del otro. Como es juez de juzgamiento, no quiere que la investigación también haga juzgamiento, ¿no? No quieren que haga actividad probatoria. Sí, pues efectivamente, ¿qué pasa si hay una prueba pericial o qué pasa si se solicita una prueba pericial? En principio no creo que en etapa intermedia se solicite la actuación o que se realice una prueba pericial, porque para eso estaba la investigación preparatoria. En la investigación preparatoria ya debes haber realizado tu pericia. Lo que sí se podría hacer entonces es cómo hacemos con los testigos o con los peritos. El doctor considera, con los argumentos válidos que expone, de que en todo caso deberíamos resolver con elementos de convicción, ¿no? O sea, solamente la declaración testimonial lo realizamos como lectura de prueba instrumental, lo realizamos en esa audiencia especial que se ha convocado, ¿no? No es de mi agrado esa solución, porque he tratado de no hacer distinción en por qué un juez en la vía civil resuelve de esta manera y un juez de la vía penal resuelve de la misma manera una pretensión igual, que es la pretensión civil. Entonces, si el juez del proceso civil, el juez civil resuelve con actuación probatoria, ¿por qué el juez de la vía penal va a resolver solamente con elemento de convicción? Entonces considero de que en esa audiencia, recuerden ustedes que el proceso en la vía civil de iniciación hay un proceso abreviado, y en el proceso abreviado, por ejemplo, en una sola audiencia se actúan todos los medios de prueba. Entonces considero yo, me mantengo en este caso en mi posición, de que se tendría que señalar una nueva, sobreseída la causa, señalo una nueva fecha de audiencia en donde se actuará todo el elemento de prueba. Si hubo un perito, irá el perito, testigos, actuaré con un juez de juzgamiento. Sé también, soy consciente también de lo que está implicando mi pronunciamiento. Sí, soy consciente que efectivamente los roles en el Código Procesal Penal no le atribuyen al juez de investigación preparatoria un tema de valoración de medio de prueba, de debate, no le atribuyen ciertamente, pero como le repito, si distingo yo lo que es la etapa intermedia y este juez de investigación preparatoria le doy las mismas facultades que tiene un juez civil, entonces yo creo que sí está habilitado para poder actuar medio de prueba a efecto de poder resolver coherentemente una demanda o una pretensión de carácter civil.
Ese respecto a la última pregunta. La anterior, ¿cuál era, doctor? Muchas preguntas. Ya están coordinadas, lo que pasa es que están coordinadas. Bien, una de las primeras preguntas fue ¿en qué momento se introduce la pretensión civil? Es que decía, ¿no? Tanto que el Ministerio Público introduce la pretensión civil con su escrito de acusación conforme al inciso G del artículo 349. ¿Y el actor civil en qué momento debe introducir esta pretensión civil? Como le decía, mi opinión, mi opción es de que, si bien es cierto, hay una etapa dentro de la investigación preparatoria que uno se tiene que constituir un actor civil bajo ciertos requisitos, eso básicamente está orientado al tema de legitimidad. ¿Legitimidad para qué? Legitimidad para que tú puedas participar en ese proceso penal, decir, yo tengo legitimidad en este proceso penal, yo quiero que se averigüe la verdad, quiero que se sancione al responsable y quiero mi daño, mi reparación civil. Pero como estamos en una etapa de investigación, entonces yo me legitimo, el proceso penal le da legitimidad para que intervengas en esta etapa de investigación, para que tú también coadyuves al recabar los elementos de convicción que te van a servir, ¿para qué? Para en la etapa intermedia formular tu pretensión civil. Entonces yo creo que, si bien es cierto, es un primer tamiz el tema de la constitución de actor civil, eso no quita o no significa que él no tenga que introducir su pretensión al tema, en el tema de etapa intermedia. De acuerdo a la posición que se adopte, la siguiente pregunta es respecto al desistimiento de la pretensión civil. Entonces, ¿cómo se generaría un desistimiento si que no está introducida la pretensión civil en la etapa intermedia? Cuando obviamente el actor civil, pese a que el juez de investigación preparatoria le requiere que presente un escrito simulando una demanda para poder emitir decisión en etapa de saneamiento, y el actor civil no presenta escrito alguno o no introduce escrito alguno, y por lo tanto se emite una decisión en que se toma por desistir de la pretensión civil. Y la pregunta para eso, ¿no? ¿Cómo se puede desistir algo de que todavía no sido introducido? Pero no estoy muy seguro si el código dice desistimiento de la constitución en actor civil. Entonces, cuando dice desistimiento de la constitución en actor civil, se está refiriendo a ese acto formal por el cual te constituiste en el proceso, te diste legitimidad, el sistema penal te dio legitimidad para que intervengas acá, y como tú no presentaste una pretensión, entonces te voy a dar por existido esta legitimación para que termine. Recuerden, mencioné algo de que el Código Procesal Penal no es tan exquisito en el tema del desistimiento, porque tenemos que ver que en la vía civil hay dos desistimientos, del proceso y de la pretensión. Entonces, no es tan exquisito. Tengo las graves dudas de que el legislador puede haberle puesto este nombre, pero no consciente de lo que realmente implicaba, de que podía haber una contradicción, ¿no? Si no has introducido una pretensión y recién vas a introducir en etapa intermedia, ¿cómo el juez podría declararte el desistimiento? Yo creo que el desistimiento básicamente está orientado a desistirte de esta constitución, actor civil, de esta legitimidad que te da la justicia civil para que tú participes en la vía penal. La última pregunta, ya un poco más complicada. Y se llama mi amigo. Somos los buenos amigos que te hacemos preguntas complicadas para generar que piense un poco más el doctor. Bien. Como si no fuera ya poco la caída de cabello que tengo. No por disculpa, pues, doctor. La siguiente pregunta es, no existiendo actor civil o agraviado constituye un actor civil porque se va a la vía civil, por ejemplo, homicidio culposo, se va a la vía civil para resarcir su daño, pero el código también le da facultad al Ministerio Público para que introduzca la pretensión civil, y en su acusación solicita una reparación civil de 20.000 soles. Entonces, la sentencia que se vaya a expedir en la vía penal, declarando fundada la pretensión civil, ¿qué tendría que tener de diferente a la sentencia que se vaya a emitir en la vía civil? Cuando el agraviado se recurrió a esa vía y también solicita su $500.000 de indemnización. Allá. Entonces, usted me pone en el supuesto de que en la vía penal no se constituye un actor civil, y por lo tanto el código le establece que el fiscal tiene en su acusación que sostener también una pretensión civil. Pero ¿y este señor sí se constituye en la vía civil? Para pedir presentó una demanda de indemnización en la vía civil. Yo creo que ahí no es muy complicado el tema, no lo da el código, pero por un tema de principio tal vez de sistematicidad del sistema y de razonabilidad. Miren, ¿qué harían ustedes? Básico, ¿no? O que ustedes le están imputando un delito en la vía penal, ¿no es cierto? En la vía penal le están imputando un delito, ciertamente, no se constituye el agraviado en actor civil, llegan a la etapa intermedia y el fiscal pide una acusación
formular una acusación tanto por el tema la pretensión penal y la pretensión civil, ¿no es cierto? Y te van a juicio tanto por la pretensión penal y por la pretensión civil. Pero como tú eres el imputado, a ti también te deben haber llegado la demanda, la notificación de la demanda en la vía civil, ¿no es cierto? Te ha llegado una demanda en la vía civil, ¿cierto? En donde el que debió haberse constituido actor civil se ha ido a la vía civil. Entonces, ¿tú qué harías en el juicio si tienes una demanda civil de indemnización? ¿Qué harías? Presentarías una sección tal vez de litipendencia, una sección de, yo creo que litipendencia, ¿no? Un juicio pendiente, que está en la vía civil ya el tema de reparatorio civil. Y por lo tanto, cualquier pronunciamiento del tema de reparatorio civil no tendría ningún sentido y el juez simplemente da por sin o no haberse formulado o por desistido, no, porque no y por retirada, en todo caso, teniendo en consideración que en la vía civil ya se va a estar debatiendo un tema de la pretensión civil por el titular legitimado, que es el actor civil. En este caso, por ley lo está haciendo el Ministerio Público. Pero ciertamente el Ministerio Público, mire, el Ministerio Público dice, el Código Procesal Penal dice, una vez en la vía penal constituido en actor civil, cesa la titularidad del Ministerio Público para defender la reparación civil. Muy bien, yo estoy seguro que con la misma razón, una vez que este agraviado presenta su demanda en la vía civil, cesa toda legitimidad del Ministerio Público para en la vía penal pedir reparación civil sobre el daño cometido. Por lo tanto, se hará solamente a través de la vía civil. Finalmente, Ya eran 4, doctor, yo creo que... bueno, el tema no son sentencias simultáneas, sino son procesos consecutivos. Termina el proceso penal y después de eso se va a la vía civil. Entonces ahí ya cambia la situación. Entonces, algunos autores han trabajado sobre este tema, bueno, no explícitamente, pero sí el tema del daño, ¿no? ¿Qué tipo de daño es el que se va a ver, o qué tipo de daño es el que postula el Ministerio Público en representación del agraviado, y qué tipo de daño es el que se presenta en la vía civil para que sea materia de resarcimiento? Lo importante es que se pueden existir dos sentencias por parte del órgano jurisdiccional de una penal y otra civil que va a resarcir un daño, y lo interesante es que ambas sentencias no se motiven en lo mismo, o no tengan la misma motivación sobre el daño. Por ejemplo, en la vía penal el fiscal solamente formula daño emergente, resarcimiento por daño emergente, y en la vía civil ya se va por resarcimiento de lucro cesante, daño moral, daño a la persona, daño al proyecto de vida y a todos los daños que puedan suceder. Entonces, puede darse el caso de que exista una sentencia penal con reparación civil sobre daño emergente, y puede darse el caso que posteriormente en la vía civil se emite una sentencia con resarcimiento de daño a la persona, daño al proyecto de vida, lucro cesante, ¿no? de otros daños que podrían generarse. Entonces, justamente en ese sentido iba la pregunta, ¿no? ¿Cuál de los dos tendremos que optar? Porque también, obviamente, si es el mismo daño, obviamente una litipendencia o una cosa juzgada que no se pueda emitir doble pronunciamiento en la vía jurisdiccional sobre un mismo hecho y sobre una misma pretensión. Bien. Me pregunta el expositor si alguna persona del auditorio desea intervenir con alguna pregunta para el efecto de que se tenga que absolver. ¿Podrían levantar la mano? Acá el doctor. Buenas tardes, felicitar a la ponencia de ambos magistrados. Bueno, mi pregunta es, ¿no le parece a usted, doctor Segismundo, que aún se pretende continuar con la victimización? Por cuanto, desde mi punto de vista, si el Ministerio Público tiene la obligación de acuerdo a la ley frente al Ministerio Público y también con el nuevo Código Procesal Penal, que se le obliga prácticamente a poder interponer una pretensión civil sin consultar la voluntad, la manifestación voluntaria del agraviado. Y en todo caso también se vulneraría el derecho a la prueba, aunque sea prueba. El Ministerio Público, ¿de dónde podría sacar los medios probatorios con el fin de acreditar el daño? Si bien es cierto que el daño a la persona se aplican principios de equidad de acuerdo a lo que establece el Código Civil, pero respecto a lucros cesantes, daño emergente y entre otros daños, desde mi punto de vista tendría que ser probado. No sé si esto a usted, ¿qué respuesta tendría? ¿Sería una situación ilegal, inconstitucional en todo caso? Bueno, no creo que tanto inconstitucional. Lo que pasa es que son atribuciones y funciones que no hay el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico le atribuye al Ministerio Público que en estos casos de delitos
también tenga el tema de la legitimidad para sustentar un tema de pretensión, creo que no es inconstitucional o incompatible con las funciones que persigue. Teniendo en consideración que muchas veces, recuerde usted, el daño ocasionado por el suceso de un hecho ilícito, ¿no es cierto? Si bien es cierto, podemos distinguir, es evidente que si el Ministerio Público puede probar la comisión de un hecho ilícito, va a tener muchas razones o muchos argumentos y muchos elementos de prueba para poder también acreditar consecuentemente un tema de reparación civil. Ciertamente, yo no creo, si una vez que se ha constituido ya el actor o el actor civil, efectivamente, como usted dice, tiene toda la legitimidad de plantearlo tanto en la vía penal o en la vía civil, cualquier esos mecanismos que utilice ya va a generar efectivamente la limitación del Ministerio Público para ir a ejercitar el tema de la reparación civil. Pero ciertamente, mientras no lo ejerzan por un tema también de economía procesal, es de que una vez se establece que el Ministerio Público puede ejercer el tema de la pretensión civil, ¿no? No le veo un tema de incompatibilidad con la Constitución. Una pregunta, si bien es cierto el 12.3 faculta al juez para dictar reparación civil en casos de autodesobedecimiento, sentencias absolutorias, sujeta a ello a que se esté ante una acción civil válidamente ejercida. Efectivamente. La pregunta es, ¿en qué momento del proceso se tiene una acción civil válidamente ejercida? ¿Podría ser con el solo acto de la Constitución? ¿Tiene que en la etapa intermedia formularse la presión sucesoria debidamente, por escrito? ¿O tiene que esperarse al juzgamiento, en caso de que sea un procurado el actor civil, ¿no?, que concurra de manera permanente, que actúe la prueba que ha ofrecido en la etapa intermedia? ¿En qué momento estaremos ante una acción civil válidamente ejercida? Por eso yo creo que precisamente una acción válidamente ejercida es cuando aquella ya se introdució tu pretensión, tu medio de prueba con que sustentas tu pretensión, y eso lo único es en etapa intermedia. En ese escenario, si es que en etapa intermedia, digamos que el procurador no cumple con formular su pretensión sucesitoria, el juez de preparatoria no podría dictar la reparación civil a pesar de que emita un auto de sobreseimiento. Estaríamos llegando a esa conclusión, ¿no es cierto? Así es. Igual que un juez civil no podría emitir una sentencia de reparación civil si es que no tiene medio de prueba para poder actuar. Exactamente igual. Claro, eso también le pregunto porque en algunos institutos judiciales, cuando el procurador no formula su pretensión sucesitoria en etapa intermedia, se asume o se considera que el fiscal recupera legitimidad en cuanto al tema civil. Y esa perspectiva sí no consideran que es posible dictar reparación civil a pesar de que... Ahí justo voy a la otra pregunta. Miren, dice, ¿no? El código dice, una vez constituido un actor civil, cesa la legitimidad del Ministerio Público para ejercer la pretensión civil. Se puede producir muchas circunstancias de desistimiento, abandono de la pretensión civil. Y algunos colegas están optando y que, producido esto, el Ministerio Público recupera la ley. Entonces ya eso es efectivamente sí ya ser más papista que el Papa, ¿no es cierto? Si el actor civil se constituyó, es su pretensión, es su legitimidad, es su derecho. ¿Por qué nosotros como jueces penales tenemos que estar yendo, no te vayas, se fue tu pretensión, entonces no, tu pretensión agarro y se lo doy nuevamente al Ministerio Público? Creo que eso ya es irse más allá de lo que dice la norma. La norma dice que cesó el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque hubo un sujeto legitimado, una persona que estaba necesitada de justicia civil, de reparar su daño. En la vía civil, ¿qué pasa cuando una persona presenta su demanda y después se olvida de su demanda? ¿Qué pasa? Abandono, un año me parece que es, te sancionamos si tú no has activado tu proceso y lo has dejado caer en abandono, durante un año no vas a poder pretender nuevamente tu demanda. Y si vuelves a presentar tu demanda y vuelve a caer en abandono, ya caduca tu derecho. ¿Te das cuenta? Entonces, exactamente con ese mismo debemos tratar, exactamente igual debemos tratar. Yo creo que siempre ahora con el tema de reparación civil tenemos que tener nuestro Código Penal y al costadito nuestras normas del Código Procesal Civil, porque eso simplemente ha venido al tema penal simple y llanamente por un tema de economía procesal. Entonces debemos tratarlo más o menos bajo la misma naturaleza. Una pregunta. Entre otros requisitos para la constitución de actor civil está en el artículo 100, inciso 2, parte C, dice, el relato circunstanciado del delito en su agravio y exposición de las razones que justifican su pretensión. ¿A qué se refiere las razones que justifican su pretensión? El actor civil tiene que precisar el tema clase de daño, por ejemplo, daño extracontractual, daño contractual,
Yo creo que eso está más asociado a lo que el Código Procesal Penal, el Código Procesal Civil establece en su 424, la legitimidad de interés para obrar, ¿no? Entonces, como interés para obrar, tú también tienes que poner cuál es lo que vas a pedir y cuál vas a solicitar. Pero considero que esa pretensión todavía es una pretensión que está por construirse, porque si no, no tendría sentido la etapa de liberación preparatoria, que es precisamente para recabar los elementos de comisión. ¿Cómo tú podrías, en la etapa, te constituyes en actor civil a mitad de la investigación preparatoria? Ya está, te constituye. La pregunta es, ¿cómo podríamos decir nosotros que ya tú tienes todos los elementos y todavía no termina la etapa de investigación preparatoria y justamente a partir de eso es lo que vas a generar tus elementos de convicción para sustentar tu pretensión? Entonces, considero yo que esta etapa preparatoria es para todas las partes para que puedan recabar. Y ya una vez concluido, es en la etapa intermedia en donde se tendrá que acumular o se tendrá que ejercer una pretensión válidamente ejercida con todos los requisitos, ¿no? Con los medios de prueba, porque no solamente vas a tener que tú sustentar, sino, recuerden ustedes, sustentar y tus elementos de prueba que le va a dar sustento a tu pretensión civil para que se debata en el momento oportuno. Así como en el tema de la disposición de información se exige el tema de imputación necesaria, el relato situacional de los hechos, el tema de la autoridad de pasión, se puede exigir al actor civil que precise qué clase de daños en tema de la constitución de actor civil respecto a este inciso. No es tan equiparable porque recuerda que el tema de la imputación necesaria está referida a que la persona puede ejercer su derecho de defensa, ¿no es cierto? Entonces eso va a estar más por un resguardo del tema de derecho de defensa. Esto básicamente está orientado como unas obligaciones que debe cumplir el actor civil. ¿Para qué? Para que no cualquier persona se incluya en el proceso civil. O sea, tiene que tener ciertos requisitos para que tú entres al proceso civil, puedas solicitar actividad probatoria en el proceso penal. Entonces, ciertamente no podemos simplemente decir, ya, tú tienes una legitimidad y no tienes más. No, tienes que tener ciertos requisitos para que tú puedas desarrollar todos esos derechos que te da el Código Procesal Penal, que puedes ejercer una vez que estás constituido en actor civil. El acuerdo plenario 5/2010 precisa que se debe exigir que el actor civil debe justificar o debe proponer qué clase de daños se va a determinar. Claro, puede presentarlo ahí, ciertamente, pero eso no significa que ya su pretensión esté acabada, ¿no? Una pregunta para ambos ponentes. ¿Podría haber reparación civil en la situación jurídica de que el juez determine absolución por el indulto por reo? ¿Qué sucede? La pretensión civil va a tener otros parámetros al tema de una conducta dolosa. Entonces, si hay indulto pro reo porque no se acredita que el autor generó el ilícito en materia de imputación, es un tema. Pero puede haber teorías en la reparación civil en la cual te permite establecer responsabilidad objetiva. Y por lo tanto, si bien puede emitir una sentencia absolutoria en la vía penal, en la pretensión penal, por mejor dicho, puede existir una sentencia que declara fundada la reparación civil teniendo en cuenta las teorías objetivas de la responsabilidad civil. Por eso el doctor les dijo sabiamente que despolven sus libros de responsabilidad extracontractual del señor doctor Trastegui Granda para volver a revisar la responsabilidad extracontractual, los criterios de imputación de la responsabilidad extracontractual. Uno de los criterios es la teorías objetivas de la responsabilidad. Hay teorías del riesgo de la responsabilidad y teorías subjetivas de la responsabilidad. Entonces, en base a todo eso, pueden existir muchas sentencias que absuelvan a los inculpados, pero que determinen pago de reparación civil. Bien, señores, agradecerles por su paciencia y participación en este evento académico que todavía continúa. Y los invitamos a que sigan acompañándonos hasta su culminación. Y a nombre de la Comisión de Capacitación del Código Procesal Penal, aplicación para el año 2016 en la Corte Superior de Justicia de Lima, queremos entregarle este diploma de agradecimiento por esta brillante exposición al doctor Segismundo Israel León Velasco, así también agradecer por su participación al doctor Víctor Smerinde por acompañarnos esta tarde. Y a todos ustedes, muy buenas tardes, señores. Los jueces penales en la justicia penal
no hacíamos nada respecto a la pretensión civil. Y realmente nadie reclamaba, porque no se había generado un cuestionamiento sobre el particular. ¿Qué pasaba con esa pretensión civil? Quedaba flotando en el aire, nadie se pronunció, el juez se pronunció por la pretensión penal, pero no dijo nada sobre la pretensión civil, y el actor civil, como ya estaba acostumbrado en estas circunstancias, bueno, sobreseyeron o archivaron la pretensión penal, por lo tanto, yo tengo que seguir la suerte de esa pretensión penal. Y no estábamos resolviendo. Entonces, este artículo nos ha permitido que aún en el Código de Procedimiento Penal nos preguntemos qué estamos pasando. No estamos generando un fraude. ¿Qué pasa si un actor civil se pone un poco a estudiar y dice, ah, no, acá tutela procesal efectiva, ¿no es cierto? Me están vulnerando un derecho fundamental que es la tutela procesal efectiva. Yo he presentado una pretensión civil y más allá que la pretensión penal se haya acabado, yo tengo el daño, yo tengo una pretensión válidamente efectuada. ¿Y qué pasa con mi pretensión civil? ¿En qué momento el juez se pronunció? Entonces es algo que tenemos que ir pensando también que hacemos en el sistema penal con el antiguo Código de Procedimientos Penales. Ahora, el Código Procesal Penal no soluciona las cosas tampoco, nos pone un poco... pone el problema sobre el tapete que nos ha permitido discutir y generar algunos pronunciamientos sobre este particular. Pase, por favor. Entonces, nosotros sabemos que al constituirse el actor civil, ya lo que dice nuestro Código Procesal Penal es que cesa la titularidad del Ministerio Público sobre la pretensión civil. Ya en nuestro Código Procesal Civil establece que una vez que se constituye el actor civil, el Ministerio Público no tiene ya canción en la fiesta respecto a la pretensión civil. Él ya no va a tener que argumentar nada respecto a la pretensión civil. La reparación civil va a tener su propio titular. Ese va a ser el actor civil, el perjudicado que se constituye en actor civil, ¿no es cierto? Entonces eso lo establece el código. Entonces ya nos va dando el nuevo código una clara separación entre la pretensión penal y la pretensión civil. Dos actores. El Ministerio Público, preocúpate de la pretensión penal, el actor civil, preocúpese por la pretensión civil. En consecuencia, el actor civil va a ejercer toda la titularidad que corresponda y todos los derechos que le corresponda para poder él tener un pronunciamiento sobre su pretensión civil. Muy bien, pasamos por favor. Entonces, tenemos nosotros, tanto en el antiguo sistema como en el nuevo sistema, un acto que se llama acto de constitución en actor civil. ¿Recuerdan ustedes? Acto de constitución, un acto meramente formal, casi intrascendente, que lo tenemos en el código, es algo una rutina prácticamente en nuestro sistema antiguo, y constituimos al actor civil, ¿no es cierto? Sin mayores, el código ya, este nuevo código establece ciertos requisitos, ¿no? En el antiguo sistema no era tan exigente como el nuevo código, ya establecer algunos parámetros para constituir un actor civil. Muy bien, y lo que nos dice el Código Procesal Penal respecto a esto es básicamente que va a estar tenemos nosotros que ver el tema de reparación civil en el ámbito penal. ¿Por qué algo que netamente o algo que normalmente debería ventilarse en la vía civil lo tenemos que ver en la vía penal? Pase por favor. Entonces, ¿qué hace una pretensión civil en la vía penal? No, lo primero que nos preguntábamos. Y tomando en consideración entonces a Silva Sánchez, un párrafo que me gustó él, decía que la responsabilidad civil derivada del delito se halla en un criterio de economía procesal orientado a evitar el denominado peregrinaje jurisdiccional, ¿no? Es decir, evitarle la tragedia a la víctima de que esté en un proceso penal en el cual ciertamente es víctima, perjudicado por un hecho delictivo, y tenga que irse también a la vía civil para pedir una reparación civil respecto al daño que ha sufrido, ¿no? Saben ustedes que en la vía civil el proceso de indemnización también tiene sus propias vías, establece vía de abreviado conocimiento según la cuantía de indemnización que se solicite. Entonces, para evitar este peregrinaje, solamente por economía procesal hacemos que la pretensión civil también se acumule una acumulación heterogénea de pretensiones en la vía penal. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esta circunstancia, esta acumulación de pretensiones en la vía penal, vamos a dar cuenta que de repente, aún con el Código de Procedimientos Penales, estábamos haciendo algo que no está del todo bien, y que lo hacíamos simplemente de manera tal vez irreflexiva, porque este artículo, el 12.3 del Código de Procesal Penal, es el que nos genera una crisis, ¿no? Decía un autor, un filósofo, que el ser humano piensa, o el ser humano hace filosofía a partir de que se generan crisis. Por eso que esa frase tan trillada de que nadie sabe hasta que lo pierde, ¿no? Media romanticón esa frase, tiene sus fundamentos filosóficos, ¿no? Porque cuando se genera esa pérdida, supuestamente se genera una crisis. Y el ser humano ahí comienza a pensar, ¿no? ¿Verdad? No, ella me quería, era la mujer de mi vida, era tan buena madre, me quería. Entonces ahí comienzas a pensar porque en otra oportunidad de repente no lo pensaste.
era tu vida tan rutinaria, tan corriente, que no te genera una crisis que te pongas a pensar esa circunstancia, ¿no? ¿Cuántos de nosotros antes de dormir nos sentamos un ratito en la cama, 15 minutos, y pensamos en qué es nuestra vida, ¿no? ¿Hasta dónde estamos yendo? Simplemente el tema de llegar cansado del trabajo hace que nos acostemos y inmediatamente caigamos con una piedra, y no pensamos qué es nuestra vida. Entonces, esto hace generar crisis. Entonces, este 12.3 generó una crisis en el sistema penal. Es decir, una crisis para que nosotros nos pongamos a pensar, ¿no? ¿Y qué está pasando realmente? Si es una acumulación de pretensiones, díganme ustedes, ¿no suena un tanto bárbaro de que, habiéndose acumulado dos pretensiones, la pretensión penal y la pretensión civil, en el antiguo código estoy hablando, pretensión penal y pretensión civil, por alguna circunstancia absolvamos o declaramos el sobrecimiento por prescripción de repente el proceso penal, y había un actor civil, había una persona que había propuesto una pretensión civil, y simplemente la constitución de actor civil orientada al tema de la legitimidad, verificar efectivamente quién es la persona o la entidad legítimamente designada por la ley a efecto de perseguir la pretensión civil, ¿no es cierto? Y también dice que acompañará el caudal probatorio que sustente su derecho. Acá vamos a hacer una pequeña mención, porque vamos a ver nosotros, conforme más adelante le voy a decir, qué pruebas le puede exigir el derecho procesal penal al actor civil cuando se constituye, si precisamente todavía estamos en investigación preparatoria. Bueno, eso vamos a desarrollarlo precisamente, pero todavía básicamente vamos a estar nosotros orientados al tema de legitimidad. Por eso la experiencia que ha generado en el sistema anticorrupción, se establecía una audiencia de constitución actor civil. Y si ustedes concurren a esa audiencia de constitución actor civil, van ustedes a salir renegando el sistema procesal penal. Porque van a decir, no, decían la meca o lo mejor de este nuevo sistema es el tema de audiencias, pero yo concurro a una audiencia de constitución actor civil y es para el bostezo. Me quedo dormido, es un rutinario. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos una audiencia rutinaria en donde viene el actor civil, dice todas las veces la misma cosa, lo único que hace es cambiar las partes procesales, se le pregunta al fiscal si está conforme con la Constitución Civil y todos los fiscales repiten mismo monólogo, sí, y realmente no hay ninguna característica de esa audiencia. Imagínense, estábamos nosotros en Miraflores y el Ministerio Público tenía que desplazarse desde Lima hasta Miraflores, gastando de repente 5, 6, 7 soles de combustible, 1 hora de transporte para llegar a una audiencia y decir, señor fiscal, ¿está usted en alguna posición con el actor civil? No, ninguna, estoy de acuerdo. Todas las veces venían para eso, imagínense en provincia. Entonces, algunos magistrados comenzaron a decir, solamente voy a llamar a audiencia de actor civil cuando exista oposición, exista alguien que se contradiga, alguien que se oponga a la Constitución Civil. Se genera un debate y por lo tanto, qué mejor que el debate se genere una audiencia para que el juez saque sus conclusiones. Lamentablemente vino un acuerdo plenario en que dijo, señor juez, estás equivocado, la norma procesal civil, la norma procesal penal establece que la constitución de actor civil la tienes que hacer en audiencia, conforme al artículo 8 del Código Procesal Penal. Pero, como nosotros somos seres racionales, y como los acuerdos plenarios efectivamente tienen que seguirse, porque si no seguro al día siguiente nos está cayendo una oficina que queda al frente, ¿no? Cuyo nombre empieza con O, sigue con C, M y termina con A, ¿no es cierto? Entonces, pero ojo, eso no implica que nosotros podamos apartarnos de los acuerdos plenarios, pero ciertamente para apartarnos de los acuerdos plenarios tenemos que ejercer una motivación reforzada, ¿no es cierto? Una argumentación especial, o de repente la calidad o el mecanismo del distinguish, ¿no es cierto? En esa medida particularmente me aparté de ese acuerdo. En Derecho Penal en la Universidad San Agustín de Arequipa y con estudios de doctorado en la misma universidad. Asimismo es expositor, es capacitador del equipo técnico de implementación del nuevo Código Procesal Penal y en el aula virtual del Poder Judicial. En esta tarde contamos con la presencia del doctor Segismundo Israel León Velasco, quien es juez superior titular de la Segunda Sala Penal y ahora. Asimismo tiene estudios de maestría en Derecho Constitucional y ejerce la docencia universitaria. Asimismo tiene estudios de posgrado en la Universidad de Sevilla, España. Ha sido expositor en diversos eventos académicos en los que se ha abordado temas relacionados al nuevo Código Procesal Penal. Ha desarrollado cursos de especialización sobre Derecho Penal, delitos contra la acción pública y su aplicación al nuevo Código Procesal Penal, entre otros. En esta tarde tenemos como tema de disertación el procedimiento del planteamiento de la pretensión civil en los requerimientos de sobrecimiento mixto y acusación. Recibimos con fuerte aplauso. Bien, ante todo, muchas gracias a la Comisión por la invitación, gracias a ustedes por la concurrencia en día de paro de trabajadores judiciales, la amplia concurrencia que tienen ustedes, una muestra más de que el servidor judicial siempre está deseoso
de aprender, capacitarse y superarse todos los días, porque el conocimiento, como todos sabemos, es tan amplio y que nunca vamos a llegar, que la vida es tan corta para poder comprender o saber todo lo que quisiéramos, ¿no es cierto? Bueno, ciertamente debo comenzar haciendo referencia a que se va a tratar un tema bastante particular, bastante polémico. Sé por las caras que veo un tanto conocidas por mi desempeño en la Corte Superior de Justicia de Lima, en el Código de Procedimientos Penales, que todavía varios de los presentes están todavía con el sistema anterior, el Código de Procedimientos Penales. Por lo tanto voy a tratar de conceptualizar la importancia que tiene el tema de reparación civil, no solamente para el ámbito del nuevo código, sino qué estaba pasando en nuestro antiguo código, ¿no? Esas cosas que no veíamos nosotros, una circunstancia que se presentaba, que pasaba debajo de nuestros pies y no nos percatábamos. Lo primero que debemos tener en cuenta es algo así como que cuando en el Génesis se dice que el Señor dijo hágase la luz y se hizo la luz, hay también un artículo, el 12.3 del nuevo Código Procesal Penal, que hace una referencia muy importante y dice lo siguiente: la sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida cuando proceda. Y esto es también algo así como que se dijo hágase la reparación civil en el proceso penal, y nosotros comenzamos a mover el avispero y comenzaron a darnos cuenta qué es lo que está sucediendo. La pregunta es, ¿qué pasa con el tema de la reparación civil en el proceso penal? ¿Por qué Continuando con el curso de capacitación a la sexta fecha, en el primer curso de capacitación, temas problemáticos de interpretación y aplicación del nuevo Código Procesal Penal de 2004, organizado por la Comisión de Capacitación del Área Penal que aplica en el nuevo Código Procesal Penal para el año judicial 2015. En primer término, tenemos las palabras de bienvenida al ponente, al doctor Segismundo Israel León Velasco, a cargo de la doctora Gina Pamela Tapia Liendo, quien es miembro de la citada comisión y juez del cuarto juzgado unipersonal del sistema anticorrupción de Lima. Quien recibe con fuertes aplausos. Gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Doctor Segismundo Israel León Velasco, permítame dar nuestro agradecimiento a nombre de la Comisión de Capacitación para la implementación del Código Procesal Penal en la Corte Superior de Justicia de Lima. También hacerle partícipe estos saludos por parte de la presidenta de la comisión, la doctora Susana Castañeda Otsu, quien es la presidenta de dicha comisión, y nosotros como miembros integrantes estamos aquí preocupados por la aplicación del proceso penal en nuestra Corte Superior de Justicia. Agradecerle por haber aceptado acompañarnos esta tarde en estos temas de problemática de interpretación y aplicación del nuevo Código Procesal. Seguramente que el auditorio va a estar muy complacido de contar con su data experiencia y de nutrirnos con estos temas de problemática que se vienen suscitando en la actualidad. Bien, seguidamente quería hacerles presente también a todo el auditorio que se encuentra presente la miembro integrante de la comisión, la doctora Josefa Vicenta Izaga Pellegrini, juez especializada penal y también miembro integrante de la comisión. Bien, señores, gracias doctora por su apoyo. Y esta comisión, la tarde de hoy, tenemos la disertación del doctor y no me queda más que recibirlo pues como se merece con esta experiencia que tiene el doctor. Seguramente vamos a quedar muy satisfechos de este tema problemático que se presenta. Démosle un voto de aplauso para el doctor Segismundo y agradecerle por su participación en esta tarde. Gracias. En esta tarde tenemos como panelista al doctor Víctor Manuel Enríquez Sumerinde, quien es juez titular del segundo juzgado unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima. Asimismo cuenta con estudios de maestría